Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Una de las características espirituales que debemos adquirir en nuestra vida cristiana es la confianza en Dios. La palabra confianza significa tener fe, creer, confiar, esperar con firmeza, seguridad. El ser humano tiende por naturaleza a desconfiar, pero como hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en Él. Si confiamos nuestra salud a un médico, nuestro dinero a un banco y nuestro destino a un GPS, ¿cuánto más tenemos que confiar nuestras vidas a Dios? Porque Él es nuestro Padre Creador, que nos cuida, que nos ama y que ciertamente nunca nos va a abandonar. Hoy tienes que confiar que Dios está contigo, que Él entiende tus luchas, tus batallas, tus sueños, que Él está en medio de ti, peleando esta gran batalla que hoy estás librando, que Él es consciente de tus sufrimientos y está en medio de tu vida para sanarte, para restaurarte, para curarte, para darte la victoria final que tanto estás anhelando. Tienes que confiar que nada de lo que hoy te sucede es desconocido para Dios. Él es consciente de todo y está para ti, para ayudarte. Tienes que confiar que Dios nunca te va a rechazar porque tú le perteneces a Él. Confía en Dios y verás que Él nunca te va a defraudar. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 16, del 1 al 8. Esta es una parábola muy hermosa que se conoce regularmente como la parábola del mayordomo deshonesto. Pero me gusta más el título que le da esta versión bíblica que yo manejo y simplemente le llama la parábola del mayordomo astuto. Porque vamos a encontrar cómo al final ciertamente lo que hace el dueño, el amo, si ustedes quieren, el hombre rico de esta parábola es alabar, enaltecer la sagacidad, la astucia con que actuó su mayordomo. ¿En qué consiste esta historia? Básicamente, un hombre rico tenía un mayordomo. Y le fueron a contar que su mayordomo le estaba malgastando sus bienes. ¿Qué hace el hombre rico? Manda a llamar al mayordomo y lo confronta. Y le dice, dame cuenta de tu trabajo, porque a partir de hoy no vas a trabajar más para mí. Aquel mayordomo en ese momento se puso a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer cuando me quede sin trabajo? E ideó un plan. Llamó a los deudores de su amo y les cambió el valor de su deuda, para que así, cuando ya no tuviera trabajo, aquellos deudores lo pudieran recibir en sus casas. Al final, lo que hace el amo cuando se da cuenta es alabar, aplaudir la sagacidad con que había actuado su mayordomo. ¿Qué podemos aprender hoy de este evangelio? Mucho, pero hay 3 grandes lecciones que yo quisiera compartirte a partir de una lectura profunda de esta palabra de Dios que hemos escuchado. Lo primero es, hay algo que me llama mucho la atención y es cuando el hombre rico llama a su mayordomo y le dice estas palabras: dame cuenta de tu trabajo porque ya no puedes seguir siendo más mi mayordomo. Dame cuenta de tu trabajo. Yo pienso que un día, ciertamente tú y yo vamos a escuchar también esas palabras por parte del Señor. Ciertamente, porque de una u otra manera todos somos administradores. No nos olvidemos cuando el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, primera carta, dice que la gente nos considere como servidores y administradores de los misterios de Dios. Pero también Pedro va a escribir en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios. Es decir, Dios nos ha confiado a nosotros también dones, recursos que tenemos que administrar.
Pensemos en tantos dones espirituales como la gracia, la salvación, los mismos dones del Espíritu Santo. Pero también hay tantos dones, tantos regalos, tantos recursos naturales. Yo pienso en el don de la vida. Yo pienso en nuestro tiempo, en nuestro trabajo, en nuestros talentos, en nuestro dinero. Todos estos son recursos que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? Para que los administremos y hagamos una buena administración de lo que Dios nos ha confiado. No podemos malgastar como este mayordomo lo que Dios nos ha confiado. El mayor recurso que todos tenemos es la vida. Y esta vida no es para malgastarla, es para invertirla lo mejor posible. Darle un buen uso a la vida y a las cosas bellas que Dios nos ha dado a lo largo de la vida. Porque Dios nos ha confiado mucho. Un día ciertamente vamos a ser llamados a dar cuenta a Dios de cómo vivimos y qué hicimos con lo que Él nos confió. Sí, con lo que Él nos dio. Porque recuerda, no somos dueños. El mayordomo estaba administrando los bienes de aquel hombre. Así somos nosotros. Estamos en este mundo administrando lo que le pertenece a Dios. Y no olvidemos esto. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 12. Dice, así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo. Esa va a ser mi responsabilidad el día de mañana. Darle cuenta a Dios de mi vida. ¿Qué hice con lo que Dios me confió? Recuerda, eres un administrador, eres una administradora. Y un día Dios te va a pedir cuenta. ¿Cómo administraste lo que Él te confió? Llámese tu vida, llámese tu familia, llámese tu trabajo, llámese los talentos que Él te regaló. Estás siendo un buen administrador, una buena administradora de todo lo que Dios te ha confiado. Qué hermoso saber que Dios nos ha confiado mucho. Pero también hay algo que hoy me fascina de este hombre, de este mayordomo. Y es que hay algo que él hizo que muchas veces nosotros no hacemos en tiempos de crisis. Cuando sucede algo así inesperado, no sabemos cómo reaccionar. Nos volvemos locos muchas veces. Sin embargo, hay algo que este hombre hizo, que todos tenemos que aprender. Dice la palabra de Dios que cuando él escuchó, por supuesto, lo que el hombre rico le dijo, dice la palabra de Dios que el mayordomo se puso a pensar. En el versículo 3 encontramos esto. El mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? Dice la palabra de Dios, no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza para pedir limosna. Y luego dice el versículo 4, ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. En otras palabras, aquel hombre pensó, aquel hombre no sobrereaccionó, sino que ideó un plan. Él encontró una solución, él encontró un camino, él encontró una salida. Él sabía que en ese momento él tenía muchos recursos, pero también era consciente que después no iba a tener. Sin embargo, ¿qué hizo? Este hombre pensó, este hombre actuó. Qué importante es tener esto siempre presente. Podemos ver la calma con que este mayordomo realmente reaccionó. Es fascinante, ¿no? Y él actuó con prudencia. Es importante siempre tener esto presente en la vida. A lo largo de la vida vamos a estar siempre enfrentados a muchas situaciones inesperadas, muchos imprevistos, como este hombre. Él estaba administrando los bienes de su amo, le fueron a contar. Entre otras, no sabemos si era verdad o no lo era. Simplemente fueron a contarle a aquel hombre que su mayordomo estaba malgastando sus bienes y por supuesto lo llamó a que le diera cuentas. Pero date cuenta de esto. En la vida estamos siempre enfrentados a muchas situaciones que nos toman por sorpresa. Y es en esos momentos donde tenemos que pensar. Hay quienes no piensan y simplemente reaccionan con emoción, pero sin razón. Hay que ponerle lógica a la vida. Dios nos ha dado una mente creativa y cuando esa mente creativa la unimos a nuestro Creador,
encontramos soluciones grandes. No creas que la situación que de pronto hoy estás enfrentando, viviendo, ya tiene la última palabra. No, Dios te da capacidad para pensar y para que unas tu pensamiento al pensamiento de Dios. Y cuando el tuyo y el de Dios se unen, es cuando suceden grandes ideas, grandes soluciones, grandes respuestas. Y eso es lo que hay que hacer. Este hombre pensó. Hay que pensar en la vida. La vida nos da golpes. Y muchas veces estamos bien, estamos disfrutando de un trabajo, de salud, de la familia y de tantas cosas bellas. Y de un momento a otro, parece que la vida diera vuelta y nos toca en ese momento enfrentarla como es. Y pensar como lo hizo este mayordomo. Pero también dice la palabra de Dios que al final lo que hace, por supuesto, el Señor cuando se da cuenta de cómo había actuado su mayordomo, es alabarlo. ¿Alabarlo por qué? Por la astucia con que había actuado. Dice el versículo 8. El amo reconoció que el mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Había sido astuto, sagaz. Había obrado con audacia, con astucia. Y por eso recibe todos los aplausos de su amo. ¿Qué fue lo que hizo el mayordomo realmente? Lo que hizo fue sacrificar su comisión. Al cambiar el valor de la deuda de aquellos deudores, lo que estaba haciendo era básicamente sacrificando su comisión. Estaba cancelando los intereses. Si ustedes quieren, estaba sacrificando, ¿sí?, una ganancia a corto plazo para lograr una estabilidad a largo plazo. Ahí está el núcleo de esto. Estaba sacrificando una comisión, una ganancia a corto plazo para lograr luego una estabilidad a largo plazo. Él estaba buscando un lugar donde estar cuando ya no tuviera trabajo. Y se dio ese plan para que aquellos deudores, movidos por la gratitud por lo que él había hecho, lo pudieran recibir. Esto me lleva a pensar, ¿no?, en nosotros. Hay algo que este mayordomo ciertamente tenía presente y era su futuro. En el momento en que el amo lo llama, él tenía trabajo, él tenía muchas cosas. Pronto se iba a quedar sin él, pero quería asegurar su futuro e hizo preparaciones para asegurar ese futuro. Y actuó. No solo pensó, sino que actuó, porque él lo empezó a llamar a cada uno de los deudores. Los llamó uno por uno. No solo pensó, él actuó. Ahí está la gran diferencia. Muchas veces nosotros pensamos y tenemos grandes planes, pero no actuamos sobre esos planes. Hay que actuar en la vida. Y actuar con prontitud, porque dice el Evangelio que él llamó y le dice, pronto, escribe aquí. Esta es tu deuda, pero escribe aquí. Él actuó con prontitud. Él no dilató. Él no pospuso lo que tenía que hacer. Él actuó inmediatamente. Pronto, dice el Evangelio. No solo pensó, sino que actuó y aseguró su futuro. La vida es corta. Hay que asegurar nuestro futuro. Hay que pensar siempre en el futuro y sobre todo en nuestra eternidad. Y hay que hacer lo que Dios nos pide que hagamos para poder asegurar también esa estabilidad eterna. Pensemos todo lo que Dios nos ha confiado, todo lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que hagamos un buen uso de todo esto. Y al final ciertamente podamos asegurar nuestro futuro y podamos pasar toda una eternidad con Dios en su presencia santa. Hay mucho que este mayordomo hoy nos enseña. Hay muchas cosas que la gente del mundo, como dice el Evangelio, nos enseña a los hijos de la luz. Si este hombre fue precavido y se anticipó y trabajó para asegurar su futuro, también nosotros tenemos que hacerlo como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes. No podemos pensar solo en este mundo, hay que pensar en la eternidad y hacer todas las preparaciones, todos los preparativos necesarios y suficientes para que un día logremos esa gran estabilidad, esa gran eternidad a la cual Dios nos está llamando. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que hoy puedas tener un día de mucha bendición, que hoy puedas hacer un buen uso de tu tiempo, de tus recursos, de tu vida y que cada día que pase sea un día más que nos preparemos
para poder estar un día en la presencia de Dios, cuando nos llame a dar cuenta qué hemos hecho con lo que Él nos confió. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pide a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.